Álvaro. Suelta la pelota, hijo, dale, sí, corre, hijo, ve, al espacio, pídela. El deporte del fútbol en Coatzacoalcos encierra muchos momentos inolvidables, capítulos en los que se ha sufrido, llorado y también gozado. 3 son los más recordados y me refiero a los 3 ascensos conseguidos a la antigua Primera División A y a la ahora llamada Liga de Ascenso. Instantes en los que en particular un personaje oriundo de esta ciudad sería uno de los protagonistas. Hablamos de Alberto Hernández Peralta, el profe Pera o el señor Ascenso, como bien se le conoce, quien tras su participación como jugador profesional se convertiría en auxiliar técnico, puesto que le permitiría vivir en carne propia estos logros con los Delfines de Coatzacoalcos. Quédese con nosotros y conozca un poco más acerca de este personaje veracruzano. Una persona tenaz, una persona con convicción, una persona que cree en él y cree en la gente que confía en él. Eso es bueno como hermano, es una gran persona, un gran varón. Lo quiero mucho, es mi hermano. Así lo defino, ¿sí? Una persona honesta, sincera, muy trabajadora, disciplinada y responsable en lo que hace. Lógicamente no podemos dejar a un lado la parte más importante, que es relacionada con Alberto Hernández Peralta. Se trataba de él, de mi amigo. Y yo, por un amigo como él, pues soy capaz de hacer cualquier cosa dentro de las cosas normales que hay en la vida, ¿no? Una persona honesta, una persona muy trabajadora, una persona muy leal. El día 20 de abril del pasado 1960 en Coatzacoalcos, Veracruz, llegaría a la vida uno de 4 hijos para la familia conformada por María del Socorro Peralta Hernández y por Gregorio Hernández Domínguez, el cual sería llamado Alberto Hernández Peralta, quien desde pequeño daría muestra de su amor por el deporte, faceta en la que gracias a su pasión llegaría a cosechar en su camino un sinfín de galardones. El inicio de Alberto Hernández Peralta comienza en la escuela, en la escuelita de la calle. Antes no teníamos la oportunidad de poder asistir a una escuela donde te enseñaran a jugar fútbol. La verdad era muy difícil. No, aparte de que no había, tus papás no te dejaban, ¿no? Entonces, en lo particular, yo jugaba aquí en la calle, aquí en estas calles, en la cual cascareábamos, echábamos las famosas retas, y empieza Alberto Hernández Peralta a gustarle el fútbol. Algo raro, mi papá, que en paz descanse, era beisbolista, y a un servidor le empezó a gustar el fútbol. Alberto siempre fue muy inquieto, desde niño le gustó el balón, patear el balón y todo, ¿no? Desgraciadamente mi papá fue un poco duro con nosotros. De repente llega por esta ciudad el profesor Jesús Puente Martínez y empieza a fomentar la liga menor y a hacer visoreos de jóvenes o algo. Entonces a mí se me ocurre la oportunidad en una de las tantas escapadas que me di y me voy a tratar de jugar. Me empiezo a anotar en las escuelas, en la primaria y en la secundaria me empiezo a hacer notar, a jugar y me toman para una selección que conforma el profesor Jesús Puente Martínez y de ahí empieza Alberto Hernández Peralta a mostrarse. Las características de él es que era un jugador muy aguerrido y siempre buscaba al contrario hasta despojarlo de la pelota, ¿no? Entonces son jugadores que siempre hacen falta, este tipo de jugador así. Y se aprendió desde abajo a iniciar las jugadas y todo, y un jugador muy inteligente. Alberto tuvo que escaparse de la secundaria para ir a hacer los entrenamientos de fútbol, hasta donde recuerdo. Y pues mi papá siempre reprendía a mi mamá, oye, ¿por qué permites eso? Al grado que dejó la escuela, ¿no? Mi papá le dijo un día, ¿quieren jugar? Que te paguen. Y realmente fue como Alberto se inicia ya formalmente a los entrenamientos y debuta como jugador de tercera o segunda división, algo así. En lo que toca el turno a Alberto Hernández Peralta, creo que fue esa hambre, ese deseo de querer ser alguien que no se quedara del montón, alguien que quisiera sobresalir, y la verdad que me propuse metas. La verdad, lo primero era poder llegar a ser titular, lo logré, ser fuerte en el equipo y empecé a destacar y empecé a ganarme ese respeto
no nada más de los técnicos y de la directiva, sino del público en Coatzacoalcos. Estando en Petróleos Mexicanos, me topo con un gran amigo y maestro que es el profesor Ramón Olán Ruiz, y él, nos encontramos y él era el director técnico de la tercera división de los Guacamayos, y él me dice, me llega y me invita y me dice, quiero que participes conmigo, quiero que en realidad vengas y trabajes conmigo. Él es el que me inicia en esta etapa, y yo gustoso. ¿Cómo es la vida, no? Me retiraba yo por cansancio o algo, y volvía yo a entrar en algo que también se tenía que viajar, ¿no? Eso me vine a dar cuenta, pero después cuando estaba yo arriba de los camiones, ¿no? De veras. Entonces, vuelvo a repetirte, él es el que me da esa oportunidad, y ahí inicio mi etapa como preparador físico. Una de las virtudes que él tiene para seguir escalando, para estar en el lugar que se encuentra, es ese afán de continuar preparándose. Yo recuerdo también un pasaje de nuestra vida deportiva, en el cual él durante toda una temporada, siendo preparador físico del equipo que yo traía de Guacamayos de Nanchital, le pasó tomando nota toda la temporada, y al término llegó y me dijo, profe, esto es lo que se hizo toda la temporada. Yo lo fui anotando, lo tengo guardado y lo quiero tener, inclusive me dice a veces que lo conserva todavía. Me voy dando cuenta que necesitas prepararte, que necesitas estudiar para poder ser un preparador físico, un auxiliar, un técnico, ¿no? Y bueno, creo que a través de la mano del profesor Ramón Olán Ruiz me empieza a ayudar para que me empiece a documentar con libros, para empezar a estudiar y empezar a ir a cursos actualizados sobre la preparación física, sobre el fútbol, y entonces Alberto Peralta empieza a meterse de lleno en eso para poder ir avanzando a través de los años en los siguientes equipos. Yo, y esto lo digo con muchísimo respeto, espero que los que vean el programa y le escuchen, y me escuchen decir esto, no lo vayan a tomar a mal, pero de pocas personas me he podido confiar a darle la espalda sin ningún temor como Alberto Hernández Peralta. De ahí el profesor llega a tomar el equipo Tunantes de Nanchital, otro equipo que inició de ahí. Entonces él me da la oportunidad igual para trabajar con él como preparador físico. Y bueno, después de un tiempo trabajar con él, él es llamado aquí a Coatzacoalcos para trabajar ya con los Delfines, el profesor Ramón Ruiz como auxiliar. Entonces a mí me dejan el equipo. Ahí me lo empiezan a dejar ya como director técnico. El profesor habló con el presidente y bueno, el presidente me habla y me dice que él quiere que yo le dirija el equipo. Yo comenté que si siempre y cuando se quedaba la mayor parte del cuerpo técnico que estaba. Fui a sus entrenamientos, te exige demasiado, es muy exigente, pero es bueno, ¿no? Porque te forja, ¿sí? Te exige demasiado como persona, es bueno. A pesar de Alberto no tuvo una formación profesional, pero se ha superado, ¿no? Se ha superado. Y eso habla bien de él como persona, ¿no? Llegamos a cerrar bien el torneo, no calificamos, antes calificaban en tercera división 6 equipos y nos quedamos a un punto de calificar y bueno, hicimos un estupendo trabajo con jugadores que empezaban a sobresalir y bueno, de ahí soy llamado para venir a Coatzacoalcos para poder empezar a trabajar igual como preparador físico en el equipo de los Delfines, estando el profesor Adolfo Holguín, un colombiano. Entonces, el cuerpo técnico era el profe Adolfo Holguín como técnico, el profesor Ramón Olán como auxiliar y un servidor como preparador físico. Y el profesor Miguel Osorio lo traemos como entrenador de porteros. Y ahí empieza la carrera ya en segunda división del profesor Peralta aquí en Coatzacoalcos. En su papel de auxiliar técnico siempre es como que el mediador, ¿no? Él siempre fungía como la persona con el que había la forma de poder llegar al entrenador, ¿no? Entonces él siempre se comportaba de una manera muy atenta, de mucha confianza, y en el cual nosotros podríamos en él confiar en muchas cosas para así poder llegar con el entrenador, ¿no? Logramos con el profesor Adolfo Holguín ser líderes generales en segunda división, pero en liguilla el primer partido nos eliminan las Águilas Blancas de Pachuca, al primer partido. Frustrados porque habíamos hecho un buen papel, un buen trabajo del profesor Adolfo Holguín. Y bueno, el profesor Adolfo Holguín ya no sigue ese torneo. Y es llamado el profesor Jorge Ernesto Ramoa Cubilla, un argentino nacionalizado colombiano. Viene a trabajar, nos toca la oportunidad de trabajar con él también, pero ya en la etapa de auxiliar. Y empezamos trabajando con él, haciendo 2 torneos.
En el segundo torneo quiero comentarte que el directivo ya no, él llega un momento dado, ya no puede sostener el equipo. Nos adeudaban 3 meses de salario y bueno, llega en un momento dado que el señor vende el equipo a los hermanos Saint Martín. Él se lo compran con toda la deuda, faltando 4 partidos por terminar el torneo y bueno, el equipo califica. Somos concentrados en un hotel aquí afuera de la ciudad y el equipo empieza de menos a más, ganando los primeros partidos, metiéndose a la liguilla y resulta que vamos a la final para jugarla contra Tepic, ya la final de ascenso, en un lleno impresionante aquí en el Miguel Hidalgo y en el cual tenemos, gracias a Dios, la fortuna del primer ascenso en Coatzacoalcos a la primera división A. Era súper emocionante porque jugar ya es una final de ascenso, después de haber quedado campeones, era impresionante para nosotros ver que no nada más las gradas normales, sino gradas adicionales, estaba repleto, no cabía ningún alfiler, todo Coatzacoalco y parte de la región estaba volcada en ese estadio y en esa fecha inmemorable, ¿no? Desafortunadamente los equipos criticaban nuestra cancha porque nuestra cancha no era como la de ellos, súper empastada, pero una cancha que pues, nos daba resultados. Como anécdota, ellos no quisieron calentar directamente así como todo equipo, sino que previo a los 5 o 10 minutos bajaron del autobús, podía entrar por la parte de atrás del Miguel Hidalgo y en el clima estaban porque hacía un calor. Estaba el utilero regando la cancha y lo llegaron a corretear, porque cómo era eso, imagínate, era casi tierra y lo mojas, la evaporación que iba a existir, y entonces impresionante, ¿no? Ellos tenían un equipo muy bueno, la verdad, pero bueno, el equipo de nosotros fue superior y la verdad le ganamos con un gol de Cabral aquí final que enloqueció a todo Coatzacoalcos y la verdad, digo, es algo increíble, que la verdad queda grabado en tus pensamientos, gratos recuerdos de vivir una experiencia que cuánto no darían por vivirla. Los San Martín tenían 2 equipos, de los cuales nos vamos con el equipo campeón a hacer pretemporada para jugar en Primera División A. Nos fuimos a Iztapan, pensando que el técnico iba a ser el profesor Ramoa, pero resulta que venden un equipo ellos y concentran a ciertos jugadores que tenían ellos en Villahermosa. Ellos tenían a los Lagartos de Tabasco, concentran a la mayoría de los jugadores y nada más seleccionan a 2 o 3 jugadores de los que teníamos. Regresamos todos de la pretemporada de Iztapan y son tomados 2 o 3 jugadores nada más y todo el plantel queda listo. Nos dicen que no nos pongamos tristes, que se compra otra segunda división y en el cual van a participar. Momentáneamente no le dan el equipo al profesor Ramoa, porque traen a dirigir al profesor Vieira, al brasileño, lo traen a dirigir aquí a Coatzacoalcos, el equipo, empiezan a armarse, el directivo estaba Antonio Carlos Santos y empiezan ellos a armar el equipo, pero algo pasó, que el profesor Vieira no se queda y al segundo partido es llamado el profe Jorge Ramoa y a mí me deja trabajando en el equipo de segunda división como auxiliar, pasa bien el profesor Fidel Uribe a trabajar y bueno, empiezo a trabajar con él, ¿no? A mí me toca todavía él como auxiliar, cuando estaba director técnico Jorge Ramoa. Él era auxiliar de Jorge Ramoa y yo llego después de mi penúltimo equipo con Lagartos de Tabasco, vengo y llego aquí a Delfines de Coatzacoalcos y me toca como auxiliar. La verdad que era una persona incondicional conmigo, muy exigente en el trabajo físico. La verdad es que a lo mejor a los que ya venían en su retiro no les exigía tanto porque ya teníamos un trabajo de un largo recorrido dentro de la trayectoria futbolística, pero a los jóvenes era incansable, a los jóvenes era un trabajo, el trabajo físico era prioridad para él, ¿no? Entonces los formaba, tanto fue así que bueno, pues no está por dejarlo atrás los 3 ascensos que ha tenido él como auxiliar técnico. Siempre se comportaba a una altura, la verdad, de excelencia, porque era su papel en su momento, no tanto como entrenador, porque ya son otros conceptos, pero él en su papel de auxiliar siempre ha tratado de mantener esa imagen, ¿no? esa ética de que la relación entre entrenador y futbolista está él, ¿no? En ese torneo
Casi la mitad del torneo empieza a dirigir el profesor Ramoa, de auxiliar tenía a Cecilio de los Santos, de preparador físico el profesor Ribeiro. Y bueno, algo pasaba que el equipo no marchaba bien y creo que le dan al profesor Ramoa 2 partidos nada más donde los tenía que ganar, si no lo cesaban. Entonces en ese momento él me llama para poder trabajar con él a la primera división. Me llama porque en un momento dado sentía mucha confianza, habíamos trabajado bien y llego a trabajar. El primer partido que le dan era Zacatepec, lo traía Mohamed y aquí se empató a 1. El segundo partido era en Guadalajara contra el Tapatío, donde andaba el Negro Sandoval, andaba el Maza Rodríguez, todavía jugadores que llegaron a ser de Chivas. Y bueno, ese resultado ganamos 2-1 con gol del Pana Sarmiento y el equipo empieza a levantarse, a enderezar y llegamos a calificar ese torneo, en la cual llegamos a jugar cuartos de final con Celaya. Y desafortunadamente, y digo esto porque empatamos en ambos partidos, pero el Celaya estaba una posición arriba de nosotros y por esa posición que había quedado el mejor, nos eliminan. Automáticamente termina el equipo ahí de primera, el próximo torneo me vuelven a dejar en segunda división, trabajando. Ya llegan otros profesores, profesores técnicos como Ricardo Fernández, como un profesor del América, el Mario Trejo, muchos profesores que estuvieron aquí y empezamos a trabajar con ellos. Pues a mí me invitan a formar parte de la directiva del Club Delfines y es ahí donde ya prácticamente me incorporo yo con el grupo de trabajo de ellos. Digo, aparte de toda la relación que ya llevábamos nosotros, no era un desconocido, al contrario, era una persona que uno podía tener confianza y pues seguirle aprendiendo, ¿no? Uno empezaba a dar sus pasos en este medio del fútbol, pero ya en el área de la directiva. Sigo trabajando y con el profesor Ricardo Fernández llegamos a hacer un partido, llegar hasta semifinales, donde somos eliminados en Guadalajara por un equipo del Atlas, pero le dan otra oportunidad en segunda división y viene el profesor Sergio Lira y empezamos a trabajar y a armar el equipo, la verdad, junto con el profesor Silviano Delgado. Un gran apoyo, o sea, es una persona que empezó a trabajar desde mucho tiempo como directivo, ¿sí? Como secretario técnico, como director deportivo, y empezamos a trabajar, a hacer a seleccionar a los jugadores previo antes que llegara el profe Lira, y bendito sea Dios, llegamos a armarles un buen equipo en el cual nos toca jugar en la final y la ganamos a los Pumas de la UNAM allá en la cantera, en la cual nos coronamos en el torneo de apertura. Pero como se juegan 2 torneos, apertura y clausura, en el de clausura nos eliminaron. Teníamos derecho a un partido, ¿sí?, de consolación contra el último lugar del equipo de la primera división A, que en este caso fue Irapuato. Ellos podían jugar con jugadores extranjeros, con jugadores mexicanos, y bueno, ellos llegan a jugar aquí al Estadio Hernández Ochoa y les ganamos 3-1. La verdad se sorprendieron ellos y nos toca pagar el regreso en Irapuato. Es la verdad otra de las fechas inmemorables porque estadio lleno, la entrada gratis, ellos le dedicaban ese partido al público y la verdad se sufrió, impresionante. Ellos comienzan como al minuto 30, nos comienzan ganando 1-0, ¿sí? Inmediatamente empatamos a 1 con gol de Rubén Ariguznaga, y al final nos hacen ellos otro gol y afortunadamente apelaban a un gol para poder ir a los penales, pero gracias a Dios no se dio, el equipo se portó muy bien y llegamos a coronarnos. Ese es el segundo ascenso que le damos a Coatzacoalcos. Entonces se lograba un sueño anhelado, ¿no? Tanto para él, para todos, que siempre buscábamos un campeonato, un ascenso, ¿no? Que gracias a Dios lo pudimos conseguir aquí en Coatzacoalcos y fue por primera vez que hubo una primera o una liga de ascenso aquí en Coatzacoalcos, ¿no? Entonces todo vino de la mano, ¿sí? Todo se conjuntó y pues participé él. Entonces el profesor Alberto Peralta pues siempre ha estado en esos periodos, en esos lapsos, donde siempre ha habido un equipo ganador, equipo competitivo, con buenos jugadores que en ese momento llegamos aquí a Coatzacoalcos. Muy difícil que el profe Pera no pueda trabajar con alguien, es una persona muy sociable que de una u otra manera sabe y conoce perfectamente su función, no rebasa los límites hasta donde le permiten trabajar, trabaja y lógicamente a lo largo del torneo se gana la confianza del director técnico y eso hace que luego a lo mejor los consejos o lo que él pueda opinarle al director técnico sea para mejorar el equipo, ¿no? Desafortunadamente el equipo no se puede mantener en Coatzacoalcos y es llevado ese equipo a Villahermosa.
Entonces el profe Lira me dice que quiere que siga trabajando con él, con todo el cuerpo técnico, que era Aurelio Rivera, el profesor Ricardo Navarro, Silviano Delgado, y nos tenemos que ir a Tabasco a estar en la primera división ahí. Iniciamos muy bien, la verdad, medio torneo estando entre los primeros lugares, y desafortunadamente al final el equipo se empieza a caer, nos dan las gracias en ese momento, nos regresamos a Coatzacoalcos, aquí a esperar, aquí estar, y bueno, hace una pausa en ese momento deportivo Alberto Hernández Peralta. Le ha llevado a aprenderle a Ramoa, le ha llevado a aprenderle a Pelufo, le ha llevado a aprenderle a Holguín, le ha llevado a aprender con todos los técnicos que ha trabajado ahora a Villaceballos, en fin, y estoy seguro que le continúa aprendiendo ahora a Pedro Osorio, estoy segurísimo, porque él tiene ese afán de superación, es un tipo con mucha fe, es muy creyente en lo que él hace, es muy creyente en los demás, entonces eso es lo que lo sigue llevando a Peralta al sitio en el que está. Bueno, este último que tuvimos hace poco, si bien recuerdas, vino Ramón Villaceballos como director técnico con un equipo ya armado, con David Oteo de auxiliar técnico, un cuerpo técnico armado, realmente ya venía armado, un equipo que había formado Claudio Suárez a través de la directiva de Pumas. Y bueno, el primer torneo no es lo... ya estaba yo como director deportivo también de ese equipo, y no fue lo que se esperaba para el equipo y la calidad que teníamos y para una nómina alta. En el segundo torneo yo propongo al profe Pera como auxiliar. Hay alguna diferencia entre David Oteo y Ramón Villaceballos, y bueno, él pide que traer a otra persona, ¿no? Pero en su momento, bueno, yo opino y comento que bueno, que sería importante poder tener una persona con más identidad sobre Coatzacoalcos y que pudiera de una u otra manera colaborar y formar parte del club. Y lo aceptó Ramón Villaceballos como parte de su cuerpo técnico, y como todo yo le expliqué, mira, Ramón, él ha tenido 2 ascensos, no es por cualquier cosa que se puedan lograr 2 ascensos, siempre como auxiliar es una persona que respeta, que no rebasa los límites, y lo hace una persona que tarde o temprano vas a terminar por confiar en él. Y partiendo de ese punto, pues así fue como el profe Pérez empezó en este tercer ascenso, el segundo que me tocó a mí, a involucrarse dentro del equipo, a tener la confianza con el grupo de jugadores, y al término de esto, bueno, logramos ser campeones. Regresan de nuevo los Delfines, de nuevo, y pues bendito Dios, tengo la oportunidad de poder estar en el segundo torneo donde el profe Ramón Villaceballos y todo ese equipo que traían estaba ahí. Digo el segundo porque en el primer torneo estuvo David Oteo de auxiliar técnico, y en el segundo me dan la oportunidad de trabajar a mí con el profesor, y bueno, muy agradecido con todas las personas, con él, porque me dan la oportunidad de poder trabajar con ellos, y bien, y conformamos un equipo que también íbamos regular a mitad de torneo. El profe en un momento dado tuvo llamadas de atención que podía haber sido cesado al final del torneo, pero bendito Dios que le da la oportunidad y lo hermoso del fútbol, que empezamos a cerrar bien, y por ese equipo que no daba a nadie, gracias a Dios se nos da el tercer campeonato y el tercer ascenso a Primera División. Quiero referirme a la gran capacidad que ha demostrado Alberto a través del tiempo que tiene trabajando. Él ha logrado algo que pocos auxiliares técnicos han logrado, sino que ha de ser el único, no me atrevería a decir el único, pero muy pocos tal vez lo han logrado, de 3 ascensos con 3 distintos equipos y 3 distintos técnicos en la misma ciudad. El profe Alberto Peralta ya conoce las 2 facetas, y yo creo que está capacitado para trabajar en las 2, o sea, no tiene ningún problema. Muy difícil poder decidirme por uno. La verdad que cada quien tiene su estilo. La verdad, el profesor Ramoa, que fue el primer técnico que ascendimos, un profesor muy inteligente, muy táctico, muy técnico. El profesor Sergio Lira, profesor con altos conocimientos, muy capaz, es un ídolo dentro del fútbol mexicano, el profesor Sergio Lira, conocido en todas las canchas y una persona que trabaja bastante bien. El profesor Villaceballos, una persona muy estudiada, muy preparada, ¿sí? Y al igual, quiero decirte que los 3 merecen mis respetos. No te podría
asegurar. Los tres han marcado en mi vida como directores técnicos. Muy centrado. A como él era, cambió bastante. No cabe duda que los años, la vida te va cambiando, ¿no? Y él, de ser un jugador que era muy disparatero y alocadillo, se centró como debe de ser. No es lo mismo dirigir a que te dirijan. Entonces él aprendió ese detalle importante. No, pues te enorgulleces porque él destacó como futbolista y destacó como auxiliar, creo, ¿no? Y eso es bueno, habla de él, o sea, tengo aquí un jefe que me dice, eres hermano del profe. Yo estuve con él en las fuerzas inferiores. No, el profe es muy dedicado, siempre muy exigente. Él exige mucho a su gente. Yo me siento una persona bendecida por Dios, porque me ha dado esta oportunidad de haberla jugado. Nadie me lo contó. Saber de qué se trata esto, de estar en lo que es el cuerpo técnico, darle gracias a Dios y a todas las personas que me han dado esa oportunidad. Palabras como definirlos sería de una persona muy persistente, de una persona con un gran corazón dentro y fuera de la cancha. Creo que ponerle más palabras sería a lo mejor repetir algunos conceptos, pero creo que es una muy buena persona. Como colofón, es una excelente persona y un excelente entrenador. La verdad que es una gran labor que tiene él como parte fundamental dentro de los logros que ha tenido Coatzacoalcos de trascendencia y bueno, aparte de todo, un gran ser humano, una persona que se prepara mucho y que tiene el espacio y el tiempo para cada una de las personas, ¿no? Lo defino como una persona entregada, de mucho respeto, mucha disciplina, muy apegada a Dios, una persona de mucha fe, trabajadora, dedicada al 100%, dedicada a su familia, y yo creo que es una persona de la que tanto cualquier joven, cualquier niño que el día de mañana tenga la oportunidad de tenerlo al frente, le va a aprender mucho. Le va a aprender mucho porque es una persona que sabe. Creo que Dios me ha dado esa alegría, esa satisfacción que muchas personas aún no las tienen. Tal vez algunos tengan muchas más, pero en lo personal me siento agradecido con Dios por esas oportunidades y por estos logros que hemos hecho deportivamente.